Creo que la cuarta clase o el cuarto vídeo sobre el libro, la obra de teatro Hamelin de Mayor. Vamos a hablar ahora de los personajes. No sé si lo haré en un vídeo o en dos, porque esta obra es muy rica en cuanto a los personajes. Los personajes son muy ricos, tienen muchos matices. Y bueno, pues hay que reflexionar bastante sobre ellos. Vamos a empezar por el acotador. Aparece el personaje de acotador, que es poco habitual en el teatro. Es un personaje que sustituye a las acotaciones escritas, que son las típicas, ¿no? Recordad que vimos las acotaciones de Valle Inclán, las acotaciones largas con un estilo muy peculiar y muy literario. Aquí el acotador es un personaje más. Y bueno, en el vídeo anterior se le puede escuchar, en el que habéis visto, es el personaje que dice silencio. Porque digamos que dice lo que en el texto escrito estaría entre paréntesis, recordadlo. Recordad también que era el propio director de la obra en el montaje con el que se estrena, Lima, Andrés Lima, el que hace el papel de acotador. Y este personaje cumple muchas funciones. Los personajes en realidad también en la narrativa y en el teatro tienen funciones. Funcionan de algo. Y que tiene que ver evidentemente con la historia que se nos está transmitiendo o contando. Y en este caso el acotador es plurifuncional, va a cumplir diferentes funciones. Tenéis que leer atentamente las intervenciones y reflexionar sobre todo. Tenéis que pensar lo que dice, qué información nos está dando. Y para ver qué diferentes funciones son las que cumple. Yo os voy a dar pistas, evidentemente. Aquí tenemos una de las intervenciones, que os digo que sería una acotación en el teatro normal. Y dice: en el teatro el niño es un problema. Los niños casi nunca saben actuar, y si actúan bien, el público atiende a eso, a lo bien que actúa el niño. En esta obra titulada Hamelin, el papel de José Mari es representado por un adulto, un actor adulto que no intenta hacer de niño. Esta intervención del acotador está muy cerca de una reflexión que le correspondería al director de teatro, al encargado de escenificar, de poner sobre las tablas un texto que es escrito. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos esa casi función de director que hace el propio el acotador, ¿no? Además, si os dais cuenta, a lo largo de toda la obra, el acotador es el que va configurando la relación estrecha entre la obra y el espectador lector, al que muchas veces apela. A veces se dirige directamente, de manera muy clara, al espectador o al lector. Vamos a ver otra acotación. La segunda dice: Feli todavía parece intimidada. Nunca he estado en un sitio así. Quizá usted, espectador, se haya sentido de ese modo alguna vez. De usted depende crear esa sensación. Hamelin es una obra sin iluminación, sin escenografía, sin vestuario. Una obra en la que la iluminación, la escenografía y el vestuario los pone el espectador. De esta forma,
se dirige directamente al espectador y le está indicando que su papel en esta obra tiene que ser un papel activo. Se convierte, por lo tanto, disculpad el sonidito de los avisos, se convierte, por lo tanto, en una especie de demiurgo, una especie de dios sobre las tablas que con solo su palabra tiene el poder de cambiar de espacio, de cambiar la escenografía, de todo. Todos los elementos del montaje teatral existen porque el acotador los nombra. No son reales. Ya os he dicho que en el montaje primero no había escenografía, es solamente unas sillas, los personajes no llevan vestuario, no hay peluquería, no hay nada. La palabra tiene el poder de crear la realidad. De ahí y esa influencia de Walter Benjamin. Benjamin pensaba en la dimensión sagrada de las palabras configuradoras de la realidad. Y en este caso, bueno, pues está clarísimo que ahí el acotador con la palabra crea una realidad. Se convierte, como ya os he dicho, en una especie de demiurgo, una especie de dios que con ese poder creador de la palabra, esa dimensión sagrada de la que hablaba Walter Benjamin, crea la realidad. E indica, aquí se ve muy claramente al espectador que tiene que entrar en ese juego, que él crea las cosas, pero el espectador tiene que hacer la fuerza de imaginarlas. Aquí tenemos otra acotación. Esa noche, Montero vuelve a los lugares que ya conoció en el registro: la piscina, el coche del garaje, la habitación de Rivas. Todo le parece ahora más pequeño y más pobre. Mientras tanto, los mismos policías que han llevado a José María al hospital lo traen de vuelta al barrio. Con la llave que tiene colgada al cuello, José María abre la puerta de su casa a las 12:30. A esa hora Rivas reza en su celda. Paco camina por el barrio y Feli se levanta al oír el ruido de la llave en la cerradura. Aquí vemos que casi nos estamos alejando de lo que es o lo que consideramos un texto teatral. Se relaciona mucho más con otro género literario. Aquí el acotador está funcionando como un narrador omnisciente. Prácticamente puede ser un fragmento de una novela. Esta función la va a desempeñar en diferentes escenas, y tenéis que buscarlas. Aquí tenéis una, pero hay otras donde está funcionando exactamente como si fuera un narrador. No sé, mirad por ejemplo algún encuentro entre Montero y su hijo. Cómo se trata, cómo incluso se introduce el diálogo indirecto libre. Y esto también tiene que ver con algo que se lleva reivindicando desde las vanguardias, incluso desde antes, que es la ruptura de géneros. Recordad que hablábamos del teatro modernista con ese deseo de romper los límites entre el género teatral y el poético, y que también eso lo toma Lorca, y que es una característica de las vanguardias, ese planteamiento de la ruptura de las barreras o las diferencias entre géneros. Y aquí está clarísimo que hay una mezcla, una ruptura de géneros. El espectador, de alguna forma, a través de esas intervenciones como narrador del acotador, se convierte en lector, de la misma forma que el lector se convierte en espectador. Vamos ahora a otra
a otra acotación. Los periodistas devuelven las diapositivas a la caja, sacuden la cabeza como negándose a aceptar lo que han visto, intercambian muecas de asco, se despiden sin palabras de Montero. Cuando éste se queda solo, enciende un pitillo, se apoya contra la ventana, se fija en aquella otra donde el padre todavía acompaña al niño insomne. A Montero le viene a la cabeza un recuerdo. Recuerda cuando su padre le contaba el cuento del flautista. Otra vez aparece esa figura o esa función del acotador como un narrador externo, como un narrador que en la primera parte de esta acotación es un narrador objetivo, pero en la segunda parte se convierte en un narrador omnisciente, capaz de ver de ver y de transmitirnos qué es lo que está pensando el juez Montero. Otra acotación. Hamelin 9. Ha pasado el tiempo. En el teatro, el tiempo es lo más difícil. No basta decir han transcurrido 10 días o decir la tarjeta lleva 1 hora sobre la mesa. En teatro el tiempo solo puede crearlo el espectador. Si el espectador quiere, la tarjeta lleva 1 hora sobre la mesa junto al teléfono. La tarjeta dice Raquel Gálvez, psicopedagoga. Aquí lo que nos transmite el acotador no es una narración, no nos está contando, es una reflexión metateatral, una reflexión sobre el teatro. Metateatral, ya sabéis que es teatro que reflexiona sobre el teatro. Lo hace varias veces, y tenéis que detectarlo para poner ejemplos. Aquí habla concretamente del tratamiento del tiempo. Y de alguna forma esa reflexión pues no puede ser más que la reflexión del autor. Por lo tanto, el acotador se convierte en una especie de portavoz del propio autor con esas reflexiones. Bueno, antes de pasar a otros personajes, hay que ver otras funciones que aparecen. No hay que olvidar, como hemos dicho al principio, que a pesar de todas las funciones que estamos viendo, el acotador no deja de ser un personaje más. Un personaje que crea el autor, que escribe el autor, que diseña el autor, que por lo tanto está ahí. Lo mismo que está José Mari o que está el juez o que está Raquel. Además, es importantísima su función para establecer lo que hemos ya llamado varias veces el distanciamiento brechtiano. Ese planteamiento de Bertolt Brecht, recordad que Bertolt Brecht, que fue uno de los autores más importantes del siglo XX, de la primera mitad, pero él muere en 1956, pero su impronta, su huella, su influencia va a ir muchísimo más allá de su vida, va a influir en todo el teatro posterior, entre otras cosas con ese distanciamiento brechtiano. El acotador impide que el espectador se deje llevar por la emoción en muchísimas ocasiones. El argumento del que habla esta obra es un argumento que toca directamente, es un argumento que nos emociona, la soledad de algunos personajes, ¿no? Nos parece dramática. Y el acotador lo que hace es, cuando llega esa emoción, cortarla para llevar al espectador a la reflexión, que llegue a la crítica racional y que llegue a través de la reflexión y no a través de la emoción, porque la crítica racional jamás se llega a través de la emoción. Ese efecto de extrañamiento es muy llamativo, sobre todo en las escenas más dramáticas. Por ejemplo, cuando Montero está interrogando a José Mari sobre las prácticas sexuales a las que lo sometía Rivas, cuando el niño acepta
que Rivas lo tocaba. Quien responde sí no es el niño, sino el acotador. De esta manera, sin quitarle gravedad al asunto, sin quitarle dramatismo a la escena, se descarga esa escena precisamente de dramatismo, ¿no? Impide que el público se sobrecoja sentimentalmente, pero no que se indigne racionalmente. Es decir, que ese dramatismo pasa a ser algo racional y no emocional. Imaginad esa misma escena si el que contesta con el adverbio afirmativo sí es el niño. Se nos pondrían los pelos de punta. Y no se trata de eso, se trata de que lleguemos a la indignación, lleguemos a la crítica a través de la razón. También en muchas ocasiones aparece el narrador expresando juicios que parecen personales, aparece expresando su punto de vista sobre lo que está ocurriendo, dirigiendo de alguna manera así la atención y la reflexión del espectador. Por ejemplo, cuando critica el lenguaje que están utilizando los personajes como Raquel o Montero, y no está focalizando ahí la crítica, porque como ya veremos es un lenguaje ya tan común, los eufemismos, los rodeos que se dan para hablar de la realidad, o más que para hablar de la realidad, para enmascararla, son ya tan normales que nos suenan normales en los oídos. Y es ahí el acotador el que aparece y critica eso, como si se tratara además de un narrador que además de ser omnisciente, es un narrador subjetivo. Como veis es de una gran riqueza este personaje, y que es, ya os digo, como una especie de Dios, que va creando, va moviendo a los personajes, va haciendo comentarios, etcétera. Más cosas, pues más personajes. Tenemos otros personajes. Tenéis que ir anotando los nombres de todos los personajes que aparecen y tenéis que pensar cómo son. Hay dos formas de conocer a los personajes. Está la forma explícita o la manera directa de conocerlos, que es a través de lo que nos cuentan de ellos. Y aquí, como tiene esa impronta narrativa este texto, nos cuenta cosas de los personajes el narrador, entre comillas, el acotador, pero también a través de la investigación del juez, de lo que dicen los personajes cuando el juez los está interrogando, vamos conociendo cómo ven los otros personajes a un personaje determinado, ¿no? Y esa es la forma explícita o la forma directa de conocer a los personajes, lo que el narrador nos cuenta de ellos y lo que otros personajes nos cuentan de ellos. Pero luego hay una forma implícita que requiere de la labor de reflexión del lector o del espectador, que es las conclusiones que sacamos por lo que los personajes hacen, por lo que los personajes dicen. Y muchas veces entra en contradicción lo que nos dicen de esos personajes con la forma de comportarse de esos personajes. Por ejemplo, recuerdo así, nos dicen en algún momento que José Mari es violento. Sin embargo, la forma que tiene de comportarse ante el espectador no lo vemos como violento. O, por ejemplo, el personaje de Rivas. Se nos da una serie de informaciones judiciales, informaciones que están sacadas de las investigaciones del juez, que nos lo pintan de una manera determinada, ¿no? Sabemos mucho sobre el juez, sobre que es católico, el temor que tiene a que su madre se entere de sus tejemanejes, que
colecciona fotos de niños desnudos, que tiene un chalet que pertenece a la clase alta de la ciudad. Son informaciones que van guiando al espectador hacia una idea del imputado determinada. Sin embargo, fijaos vosotros que hay un momento en el que tiene un parlamento que hace que esa idea que hemos sacado de Rivas, de ese monstruo, podamos ponerla en entredicho, ¿no? Que no estemos ya tan seguros de que es así, ¿no? Hace dudar al espectador y eso es tremendamente incómodo. Bueno, pues ese tipo de cosas tenéis que irlas averiguando, ¿no? Se me ocurre también Raquel, la psicopedagoga, la orientadora, que le llamaríais vosotros, que se presenta como una gran profesional, entregada a su trabajo, y sin embargo, luego vamos viendo que, bueno, esa gran profesional, a lo mejor no es tan gran profesional, ¿no? Son esas contradicciones entre ese conocimiento explícito del personaje y ese conocimiento implícito, ¿eh? El conocimiento implícito siempre supone una reflexión del lector o del espectador, ¿eh? Sobre lo que está viendo, ¿eh? En fin, vamos a ver un poco, os voy a dar algunas claves sobre algunos personajes, ¿eh? Por ejemplo, Montero. Montero es el juez. Sabemos cosas de él. Sabemos que está obsesionado por su trabajo, consagrado a su trabajo, que es un poco obsesivo, que sabemos que duerme poco. Sabemos que cuando llega a casa su mujer y su hijo suelen estar ya dormidos. Sabemos que su ahínco en realizar su trabajo de manera correcta, en encontrar los culpables de que dañan a las vidas de esos niños. Bueno, sabemos que en ese trabajo, en esa obsesión por llegar a descubrir la verdad y porque castigar a los culpables, está descuidando por completo a su propio hijo y su relación de pareja. Sabemos que el sentimiento de abandono de su hijo parece estar en el origen de los problemas de agresividad. Es un hijo con un padre ausente, en definitiva. Sabemos que en varias ocasiones nos dice que va a ocuparse del muchacho. Tenéis que ver dónde aparece eso. Pero que al final nunca lo hace. Sabemos que tiene olvidos imperdonables, se olvida de ir a recogerlo al colegio. Cuando los expulsan del colegio, tiene que hablar con él, pero no lo hace, no se atreve. Hay ese miedo a la comunicación, no sabe, no tiene palabras para hablar con su hijo. Y justo cuando lo expulsan del colegio no habla con él porque el niño está dormido, ¿no? Dice, no, es que está durmiendo. Sabemos, por ejemplo, que cuando habla con la orientadora del colegio, la psicopedagoga, en teoría tendría que hablar de los problemas que tiene su hijo y termina hablando de los problemas de José Mari. Y también sabemos que cuando quiere hablar con su hijo, nunca encuentra las palabras apropiadas, y ahí tenemos otra vez ese tema de el fracaso del lenguaje en la comunicación. Por otra parte, es un personaje que muestra su preocupación por el mundo que estamos construyendo para nuestros chicos, lo dice así, son palabras textuales. Pero esa preocupación se centra en un caso, que es el de José Mari, y no se da cuenta de que está construyendo para su propio hijo también un mundo de soledad y de abandono, ¿eh? Su relación con Julia, bueno, pues se está volviendo cada vez más distante. No hay comunicación entre ellos. Fijaos, el acotador nos lo señala, el acotador con esa función que hace a veces de señalar en qué se tiene que fijar el espectador.
Sabemos que no hablan, no hablan. Em, Montero parece, por la impresión que nos da es que se ha olvidado por completo de la familia. Simplemente una aportación del acotador. Dice, él no sabe cuánto hace que no cruzan una palabra. Ella sí lo sabe. De una forma tremendamente escueta, el acotador nos está describiendo cómo es esa relación del matrimonio. En el cuadro final, la pareja ha llegado ya bueno, ha llegado, no, ha sobrepasado ya todos los límites. Julia ha sido golpeada por su hijo y ya le exige al marido. Y a Julia, que es un personaje también que me parece que sale perjudicado, no solamente los niños. Julia, como si de otra niña se tratara, también es un personaje que es vapuleado. Por los adultos, entre comillas, en este caso por su marido. Pero al final levanta la voz y le exige que hable con su hijo. Tiene que hacerlo y ha llegado a unos límites que ya no se pueden soportar. Sin embargo, Montero, en vez de enfrentarse al hijo, lo que hace es huir. No es capaz, no es capaz. Sin embargo, esa huida de casa que le lleva a ir otra vez a ver a José Mari, le hace cambiar, es el detonante para un cambio que tenéis que detectar. Montero es un personaje muy típico de Mayorga, es el héroe fallido. Son personajes que aparecen en otras obras que están movidos por las buenas intenciones, por querer arreglar el mundo, querer solucionar cosas, pero que fallan. No consigue obtener resultados tangibles en su actuación judicial. La obra parece que al final se crean dudas sobre la culpabilidad de Rivas, o al menos se crean dudas sobre que vaya a ser castigado. El juez dice que no tiene pruebas, queda ahí en el aire. Es probable que todo ese esfuerzo que ha hecho el juez Montero quede en nada. Es probable que Rivas quede libre, ¿no? Con lo cual todo ese esfuerzo quedaría en nada. En fin, la última escena, que es tremendamente importante, yo creo que es una escena donde el juez Montero se da cuenta, toma conciencia del daño que ha producido él mismo a su familia. Se ha contagiado de la actitud técnica de Raquel respecto al caso José Mari, y también se da cuenta de eso. Vemos que Montero deja las palabras, ya no habla con José Mari. Montero abraza a José Mari, cambia la palabra por una muestra de cariño. Se acerca de verdad al personaje. El espectador lector percibe aquí que algo va a cambiar. No sé, pensad vosotros qué es lo que va a cambiar. Pasamos a Julia, que ya os digo que para mí es un personaje que está al mismo nivel que los niños. No sabemos que trabaje, parece que es la esposa que está en casa, que está pendiente del hijo, pendiente del marido, atenta a las cuestiones del hogar, a las gestiones en la que prepara las vacaciones, y que se siente absolutamente perpleja ante lo que está pasando con su hijo, que no sabe cómo actuar, que no tiene la ayuda del marido, que cuando llega el marido ella ya está cansada, está sola, que es otro personaje que está lleno de soledad y al que le falta la palabra también. Al final de la obra hay una imagen de ella, una imagen que nos transmite el acotador y que es absolutamente sobrecogedora. Y quiero que la busquéis y quiero que la detectéis y quiero que la anotéis. Vamos a dejar aquí para que los vídeos no sean demasiado largos. Nos quedamos, por lo tanto, en Julia.
y en el otro vídeo hablaremos de los otros personajes. Bueno, espero que no seros demasiado aburrido. Lo que tenéis que hacer es fundamentalmente leer la obra.